Bueno, primeramente o nuevamente buenos días a todos. Señor les continúe bendiciendo. También saludamos a los que se encuentran ya conectados a la transmisión. Que el Señor también les bendiga. Mis hermanos, muchas veces sucede que cuando algo es tan conocido, se le pierde el encanto. Eso le pasa a todos, desde niño nos pasa. ¿No se escucha? ¿Sí? Hola. Eso no sucede. El encanto muchas veces se pierde cuando algo ya se conoce mucho. Se puede ver cuando nos dan a nosotros un regalo. Nos asombramos cuando abrimos esa caja, destapamos, vemos el contenido, lo disfrutamos, pero ya luego de un tiempo empieza como a verse ya como algo cotidiano, algo que ya tenemos y ya no tiene esa sorpresa, ese asombro. Y es lo mismo que nos puede suceder con cosas que el Señor nos ha dado, como ese medio especial que es la oración, para poder comunicarnos con Él. Y en particular hay una oración que quizás algunos de los aquí presentes vienen de la tradición católica romana, donde el Padre Nuestro lo rezábamos continuamente y era algo que repetíamos y repetíamos y repetíamos, que puede perder de vista lo que es de importancia en esa oración. Quisiera que me acompañaran por favor en Mateo capítulo 6, Mateo 6, y vamos a leer los versículos desde el 5 hasta el versículo 13. Mateo capítulo 6, versículos del 5 al 13. Yo voy a leer en la versión Nueva Biblia de las Américas, pero básicamente es similar a si usted tiene la Reina Valera. Espero que todo lo encuentren. Mateo 6, del 5 al 13. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos dice la palabra del Señor: cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto por los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa, pero tú cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y al orar, no usen ustedes repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no se hagan semejantes a ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes que ustedes lo pidan. Ustedes pues oren de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria para siempre. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos muchas gracias, Señor, por tu bondad, Señor, para con nosotros, al habernos hecho, Señor, tus hijos. Bendito Dios, hoy estuviéramos deleitándonos en cualquier asunto, en cualquier otra cosa, Señor, pero por tu gracia tú nos acercaste a ti, tú, Señor, nos amaste a nosotros, y por eso hoy nosotros podemos responder en amor hacia ti. Bendito Dios, gracias, porque hoy podemos decirte Padre, no de una manera inconsciente, sino Padre porque verdaderamente lo eres, Señor, y con nuestra mente, con nuestra conciencia podemos saber, Dios, que realmente no lo merecíamos, que merecíamos, Señor, cualquier otra cosa que tú nos dieras a nosotros, pero por tu gracia, Señor, hoy podemos ser adoptados como tus hijos. Señor, estamos tan agradecidos, saber de que tú eres este Rey eterno, soberano y digno de toda honra, hayas tenido, Señor, en cuenta a nosotros, a pecadores como nosotros, para llamarlos tus hijos. Dios, gracias te damos y te rogamos, Dios, que podamos nosotros la enseñanza de hoy ponerla por obra. Señor, es nuestro ruego que nos enseñes a orar, para que nuestras oraciones, Señor, sean oraciones vivaces, oraciones donde tu palabra, Señor, es la que nos impulsa, oraciones, Señor, donde tu gloria es la que nos mueve. Señor, oraciones donde nuestras peticiones están guiadas y basadas en tu dependencia y no en nuestros propios caprichos y deseos. Amado Dios, te pedimos, enséñanos a orar. Y hoy, Señor, en este punto en particular de santificado sea tu nombre, Señor, ayúdanos a que en nuestras oraciones y en nuestras vidas
nosotros podamos hacer, decir y vivir, que santificado sea tu nombre. Bendito Dios, te damos gracias y en el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Mis hermanos, acabamos de leer en este pequeño fragmento del Sermón del Monte, y allí vemos que Jesús, antes de pronunciar la famosa oración del Padre Nuestro, Él advierte a sus discípulos de algunas consideraciones que deben tener en cuenta a la hora de orar. Son muchas más quizás, pero yo solamente voy a mencionar una por versículo. Leímos 4 versículos antes de entrar al Padre Nuestro. Y Jesús nos dice primeramente que la oración no debe buscar la gloria de los hombres, es decir, ni la de ellos cuando oran, ni que otros vean y glorifiquen el nombre de ellos. Es decir, no busca la gloria de ningún hombre, sino la gloria de Dios. También vemos, eso lo vimos en el versículo 5. En el versículo 6 vemos que la oración debe ser íntima, debe ser secreta. Nosotros oramos en público, pero la intención cuando Jesús nos enseña este Padre Nuestro, nos está colocando que la oración nuestra, la oración principal nuestra, debería ser esa oración íntima de cada uno de nosotros con el Señor. Muchas veces sucede que las personas llegan a la iglesia y su oración principal es la que se hace en los servicios, porque no tienen vidas privadas de oración. Y ese es el punto principal cuando leemos ese pasaje en el Sermón del Monte. También lo que vemos en el versículo 7 es que esta no debe ser vana y repetitiva, es decir, más y más y más de lo mismo. Y por último, que debe ser sincera, debe expresar la verdad de lo que realmente nosotros estamos sintiendo, porque finalmente Dios conoce nuestra necesidad. Así que no puede ser una oración donde nosotros expresamos: ay Señor, yo no me atrevo a decirte esto porque siento que es un pecado, y tú crees que Dios ya no lo sabe. Exprésalo con sinceridad ante el Señor. Confiesa tu pecado, pero también cuál es tu necesidad, y que en Él pueda ser escuchada tu oración. Es lo que confiamos, ¿no?, cuando oramos. Ahora, mis hermanos, yo quisiera hacerles algunas preguntas. ¿Cuántas de nuestras oraciones no buscan nuestra propia gloria? ¿Cuántas de nosotros no oramos solo en los lugares donde somos vistos, pero en la intimidad nuestras oraciones no pasan de 30 segundos? Como bien nos decía nuestro hermano la semana pasada, un ratico al levantarnos, un ratico cuando ya nos vamos a acostar. Ay Señor, tengo sueño, tú lo entiendes, Señor. Gracias por este día, Señor, guárdanos, amén. ¿Cuántas de nuestras oraciones no se convierten simplemente en un suspiro? ¿Cuántas de nuestras oraciones no son más que vanas repeticiones, más y más de lo mismo? ¿Cuántas de nuestras oraciones no contienen expresiones, dichos o compromisos que decimos al Señor que ni son ciertos, ni muchas veces tenemos la intención de llevarlos a cabo? ¿Cuántas de nuestras oraciones no necesitan ser cambiadas? Y es ante estas preguntas que yo he hecho, donde seguramente la respuesta nos llevará a pensar y a decir: yo no sé orar. No sabemos orar, ni en cuanto al tiempo que debería guardar para eso, ni tampoco en cuanto al contenido mismo de la oración. Necesitamos ser como los discípulos de Jesús, que no le pidieron otra cosa sino eso: Señor, enséñanos a orar. Por tal razón, mis hermanos, nosotros vemos que es necesaria y vital que nuestras oraciones sean avivadas por el poder transformador de la palabra del Señor. No solo la oración, sino también el espacio y el tiempo que apartamos para ello. Necesitamos que el Señor nos enseñe a orar. De todas las cosas que pudieron pedir los discípulos, pudieron pedir que el Señor les ayudara a multiplicar panes y peces para no tener que hacer otra cosa. Señor, no sé si ustedes han hecho ese tipo de oraciones donde suenan más espirituales que otros. Señor, si tú me dieras multiplicar peces y panes, yo no trabajaría sino nada más para el ministerio. En mi casa nunca faltaría el pan o nunca faltaría el pescado, siempre tendríamos que comer. Espiritualizamos nuestras oraciones para lucir más espirituales de lo que realmente somos. Y lo que necesitamos es realmente como los discípulos, que pudiéndole pedir al Señor Jesús que les enseñara a caminar sobre las aguas, que les enseñara a resucitar personas, a sanar personas, que les ayudara a poder contribuir en la alimentación de otros, lo que ellos le piden al Señor es: enséñanos a orar. Porque la dependencia de Jesucristo que nos mostró siempre es que siempre antes de cualquier cosa Él oraba. Así que ellos sabían que el poder, si pudiéramos llamarlo de esa manera, descansaba en Jesús, en la dependencia del Señor, como debería ser en nosotros. No en vano el reformador Martín Lutero decía: tengo tanto que hacer hoy que necesito las primeras horas del día para orar. Y nosotros somos lo contrario: tengo tanto que hacer hoy que ya no tengo tiempo para orar. Contrario a esto, Jesús nos enseñaba que lo primero que debía hacer era depender de nuestro Padre Celestial. El modelo de oración modelo por excelencia es esta oración conocida como el Padre Nuestro,
empezamos a ver de manera desglosada la semana anterior, cuando vimos, Padre nuestro que estás en los cielos. Pero algo que suena tan familiar, muchas veces dejamos de darle la importancia que merece. Como ya hemos escuchado tantas veces, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, y todo el resto del Padre nuestro, empieza a perder importancia lo que Jesús nos enseñó allí como manera para orar, como que nosotros oremos. Ustedes pues oren así, tengan en cuenta esto que les digo. ¿A quién dirigen su oración? Bueno, lo vimos la semana pasada, al Padre nuestro que está en los cielos, uno que es cercano a nosotros como Padre, que nos ha adoptado como sus hijos a través de la obra de Cristo Jesús. Pero no podemos olvidar que no podemos tratarlo de una manera cualquiera, como decirle al papá nuestro, ¿sí? Algunos no le llaman al papá papá, sino por su nombre. Algunos no le llaman al papá por su nombre, sino por el apodo que le tienen los amigos. Y creemos que luego, como nuestro padre, podemos decirle de la misma manera, como decía nuestro hermano la semana anterior: Chuchito lindo, hey, el viejito. O como una vez le escuché a un futbolista colombiano conocido que lo llamó el Barbas, el de allá arriba. Una manera totalmente terrible, blasfema incluso en algunos casos, de llamar a nuestro Señor. Si bien es nuestro Padre, no podemos olvidar que también se nos hacía énfasis en que está en los cielos, es decir, que Él es diferente a nosotros. Dice la Escritura que la tierra es como el estrado de sus pies. Él es el Rey soberano que rige sobre todas las cosas, y no podemos olvidar que es un Dios amoroso, misericordioso, que es un Dios que tiene una ira que es diferente a la ira nuestra, pero que también es un Dios de justicia, un Dios de paz, que también es todopoderoso, que también todo lo sabe. Es distinto a nosotros, nuestro Señor. Y por esa razón no podemos olvidar que es nuestro Padre para acercarnos a Él, pero también que está en los cielos, para no olvidar qué clase de Dios, qué clase de Señor es Él. Así que nuestras vidas, mis hermanos, deben ser diferentes. Debemos rogarle al Señor que de aquí hasta que muramos, nuestras vidas de oración vean oraciones vivaces y llenas de su palabra, y que busquen su gloria y no la gloria nuestra. Necesitamos cambiar nuestras oraciones. De hecho, ese es el propósito nuestro con uno de los propósitos más bien con esta nueva serie, que podamos hacer un examen de nosotros mismos y decir: Señor, tal vez yo no estoy orando como se debería, tal vez no estoy asombrándome por el Dios que debo asombrarme cuando oro. Tal vez mi oración se convierte en un ejercicio frío y calculado, que todo el tiempo empiezo a decir y a proferir cosas y se convierte en algo vano y repetitivo, todos los días simplemente como un ejercicio más. Deberíamos nosotros saber a quién nos dirigimos, asombrarnos por este Dios, por su belleza, por su poder, y poder dirigirnos y acercarnos a Él, que nos ha dado esa posibilidad de acercarnos, y no verlo como simplemente algo ya monótono. Necesitamos que el Señor nos ayude en esto. Necesitamos dejar de pasar por alto el asombro y la belleza por el Señor, y solemos, mis hermanos, quisiera presentarlo de esta manera, solemos, mis hermanos, hacer lo siguiente. Cuando nosotros estamos en la iglesia, es posible que usted esté más concentrado pensando en el Señor, es posible, en las alabanzas, a través del sermón, a través de la enseñanza, pero cuando salimos de aquí y vamos otra vez a las calles, lo de afuera nos asombra más que el Señor. Nos olvidamos del Señor. Eso nos sucede continuamente en nuestras vidas, pero en la oración también nos pasa lo mismo. Dejamos de asombrarnos por el Señor y corremos inmediatamente a presentar nuestra petición. Si ustedes se dan cuenta, en el Padre Nuestro, lo primero que hace es que nos lleva a asombrarnos por el Señor, que santificado sea su nombre, y luego las peticiones nuestras están de último, el pan nuestro está después. Debemos, mis hermanos, entender que nuestro Dios es primero, y en la oración también debe ser considerado, y no solamente como la apertura de decir: Señor, aquí estamos, hemos venido a orarte, aquí están mis peticiones, toma. Deberíamos nosotros saber a quién nos dirigimos. Debemos ser como los niños cuando se medio pierden en un centro comercial. Quiero contar eso de manera anecdótica. En una ocasión estaba Salomé, mi hija más pequeña, y los niños, cuando llegan a un centro comercial o a un lugar donde sobre todo haya juguetes, ellos se encandilan sus ojos y ellos corren porque les brillan, ven muchos juguetes, ven muchas cosas que les gustan y salen corriendo, y uno como papá va atrás de ellos o va con la manita: espérame, uno va. Pero ese día dejamos que Salomé andara, vamos a estar pendientes, y fuimos detrás de ella, ahí cerquita, pero ella no nos viera, y ella encantada viendo juguetes, viendo cosas, encantada y fascinada de todo lo que veía, pero de repente se da cuenta que sus papás no están al lado, y empieza a mirar para todos lados, y estos juguetes empezaron a perder la importancia que ella le había dado.
Y empezó a buscar papá, mamá, papi, mami, y al no encontrarla empezó a angustiarse y estaba llorando. No, aquí estamos, aquí estamos. Y alguno me dirá, no, pobrecita, qué crueldad. No, estábamos allí cerca de ella, pero queríamos ver hasta dónde su fascinación llegaba. Ahora bien, mis hermanos, nosotros somos tal cual así. Nosotros nos dejamos fascinar rápidamente por el mundo y debemos nuevamente recordarnos, hey, hay un Padre celestial al que tú tienes que saber que dependes de Él. Él es el que te brinda realmente seguridad, no las cosas que te fascinan en el mundo. Lo mismo es en la oración. Deben nuestras oraciones también tener el sentido de quién es más importante, si el Señor o nosotros. Y es por eso, mis hermanos, que nosotros hoy debemos ver cuán importante es que veamos la oración como algo vital, y necesitamos ver a Dios como la mayor necesidad de nuestras vidas y correr a Él en oración. Y eso, mis hermanos, es lo que hemos buscado desde las 2 enseñanzas pasadas y lo que seguiremos buscando de ahora en adelante, que el Señor sea nuestro centro en la oración y en nuestras vidas. La semana pasada vimos el destinatario, como dije hace un instante, el Padre nuestro que está en los cielos, pero hoy nosotros continuaremos con nuestra enseñanza siguiendo la estructura del Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hoy veremos precisamente esto, santificado sea tu nombre. Y básicamente lo que me propongo hacer es definir lo que significa santificado sea tu nombre y luego ver la importancia de esa petición. Así que veamos esto y hagámoslo por parte. ¿Qué se quiere decir con la palabra santificado? ¿Qué quiere decir esa expresión allí, santificado? Bueno, lo primero, mis hermanos, que les puedo decir es que viene de un término griego, una palabra griego que es agiazo. Y agiazo lo que quiere decir es poner algo aparte para un uso sagrado, es decir, apartar algo para que al apartarlo solamente su uso sea algo sagrado, meramente sagrado. ¿Qué significa esto en cuanto a la connotación de que santificado sea el nombre del Señor? Bueno, lo que eso significa es que el nombre del Señor debe ser adorado, reverenciado, venerado, alabado, exaltado, glorificado. Es decir, ese santificado son todas estas cosas. Señor, que tu nombre sea alabado, que tu nombre sea reverenciado, que tu nombre sea conocido, que el nombre tuyo sea el famoso, que el nombre tuyo sea el adorado, que el nombre tuyo sea el glorificado. Que Él, mis hermanos, nosotros lo tengamos como el más digno de toda honra y honor, que su nombre, que su fama sea ampliamente conocida y engrandecida, que las personas conozcan quién es Dios, debe ser nuestro ruego, pero que también nosotros conozcamos quién es este Dios y que su nombre lo engrandezcamos, pero no solamente con lo que decimos, sino también con lo que hacemos y lo que somos. Dios debe ser ampliamente conocido y engrandecido. No es lo que hacemos cuando vamos a evangelizar. ¿Quién fue el que hizo la obra que nosotros necesitábamos que hicieran por nosotros? Nuestro Dios. ¿Quién se lleva la gloria cuando evangelizamos? ¿Nosotros o Dios? ¿De quién merece que todo hombre conozca? ¿Cuál nombre conozcan? ¿El de Ángel Miranda? ¿El de Alejandro Cueto? ¿O es el nombre de nuestro Señor? ¿Cuál es el nombre que está por encima de todo nombre? ¿No es el nombre de Jesús acaso? Así que necesitamos que en nuestras oraciones podamos rogar, Señor, que tu nombre sea engrandecido, que tu nombre sea santificado por mí, por nosotros los hermanos, pero también por el mundo, que el mundo te conozca, Señor, que el mundo sepa quién eres tú. Ese es nuestro deseo, mis hermanos. Y yo te pregunto, ¿pides tú eso en oración? Tu oración contiene esa intención, ese deseo. Mis hermanos, este asunto no es nuevo. En el libro que estamos estudiando del Génesis nos damos cuenta que cuando Eva es tentada, cuando ella ve el fruto del árbol, ella dice, ella lo pudo haber visto otras veces, pero cuando le parece más encantador, más deseable, es cuando la serpiente le dice, serás como Dios. Su intención de querer ser por encima de Dios, es lo que cambia ese día para ver ese fruto más apetecible. Nos damos cuenta cuando Caín lo que hace es construir una ciudad para hacernos un nombre, no el nombre de Dios adorado, sino el nombre de Él. Cuando vemos esos gigantes que veíamos la semana anterior, que estaban en posiciones donde eran los héroes y hombres de renombre, eran famosos, es la intención del corazón del hombre. Más adelante veremos
en la serie en Génesis a un hombre conocido como Nimrod, poderoso entre los hombres, y que cuando él junto con otros empiezan a buscar construir la torre de Babel, la intención de ellos es para que nuestros nombres sean conocidos. Ahí está la intención del hombre, de que su nombre sea el famoso y no el nombre de nuestro Dios. Y en nuestra oración tenemos esa misma tentación. Señor, dame, bendíceme, como la oración que dice alguien, que es la oración del Cordero, ¿no? Todo es mío, bendíceme, dame, hazme, pero nunca hay tu gloria, tu nombre, una fascinación por el Señor. Nuestras oraciones deben tener eso. Jesús nos los muestra. J.I. Packer, autor de este siglo, que murió precisamente el año pasado, julio de este año anterior, acerca de santificar el nombre de Dios, ha dicho lo siguiente, o dijo lo siguiente: entiéndelo, o sea, entiende esto de santificar su nombre, entiéndelo y haz lo propio, y habrás desbloqueado el secreto de la oración y de la vida. Si entendemos, aunque la oración es para la gloria del Señor, podrás haber desbloqueado, como si se tratara de algo que no conocíamos, desbloqueado el secreto de la oración y de la vida. ¿Cuánta verdad, mis hermanos, no hay en esto? Este es el significado de lo que significa santificado. Pero ahora veamos el significado de lo que significa tu nombre. ¿Qué significa esto de el nombre de Dios? La expresión el nombre del Señor en la Biblia se refiere a la persona que Él mismo reveló ser. Es decir, el nombre de Dios es lo que representa a Dios mismo. Es decir, el nombre de Dios es quién es Dios, quién ha revelado ser Dios. No solamente la expresión de decir santificado seas Dios, como una expresión acerca de quién es Él, sino que al decir santificado sea tu nombre, nos lleva a pensar quién ha dicho Dios que es Él. Nos debería pensar eso. ¿Quién ha revelado Dios ser? ¿Quién es Dios? Y conocer quién es Dios nos lleva a decir, alabado sea eso que tú eres, alabado sea eso que tú dices que eres tú, alabado sea. Dios nos muestra que es misericordioso, alabado sea el Dios misericordioso. Dios nos muestra que es un Dios de amor, alabado sea el Dios de amor. Es conocer a Dios y alabarlo por lo que Él es. En el Salmo 5, versículo 11 se nos dice, Salmo 5, versículo 11, voy a leerlo. Pero alégrense todos los que en ti se refugian, para siempre canten con júbilo, porque tú los proteges. Regocíguense en ti los que aman tu nombre. No simplemente, Señor, ¿cómo te llamas tú? Yo soy el Señor. Ok, yo amo al Señor. No es simplemente una expresión así que después empieza a perder sentido. Es, ¿quién es Dios? ¿Qué es ese nombre del Señor? ¿Qué es eso que Él es? ¿Quién es Él? Y al conocerlo a Él, poder decir, Señor, me regocijo, amo lo que tú eres, amo quien tú eres, Señor. Te amo a ti y quien tú eres. Esa debe ser la intención del corazón nuestro. Otro pasaje que nos habla de esto y que deberíamos recordar porque fue uno de los sermones que fue predicado durante pandemia, si no me equivoco, es uno que se encuentra en Proverbios 18:10, que nos dice, el nombre del Señor es torre fuerte, a ella corre el justo y está a salvo. El nombre del Señor es como esa torre fuerte. Dios, quien es Él, es como una torre donde podemos correr a refugiarnos, donde podemos ir nosotros y saber que tenemos seguridad. ¿Qué dice para ti el hecho de que Dios es justo y que da a cada quien lo que merecen sus actos, pero al mismo tiempo es un Dios de misericordia y gracia que te ha dado gracia, que lo que tenía que Él pagar por esa justicia que no puede dejar pasar por alto, no te la aplicó a ti, sino que se la aplicó a Jesucristo, y por eso que Él hizo, ahora nosotros somos salvos por gracia? Eso nos muestra quién es Él, que Él es justo, y no dejó en vano que el pecado no fuera pagado, no fuera castigado, lo castigó para nosotros en Cristo. Eso nos muestra que Él sigue siendo justo, pero también que es Dios de gracia y de amor, pero también un Dios de ira que no deja que el pecado no tenga la consecuencia y la va a aplicar al final de los tiempos. Así que, mis hermanos, saber quién es Dios nos ayuda a poder nosotros estar completamente tranquilos y seguros a dónde podemos dirigirnos, que es a nuestro Dios. Otro texto, mis hermanos, y que es muy impactante, voy a leerlo rápidamente, se encuentra en Éxodo 34, específicamente los versículos 5 y 7. Pero voy a leer desde el versículo 1 para poder tener un mayor contexto del asunto. Nos dice Éxodo capítulo 34, versículos del 1 al 7, como le dije, énfasis en los versículos 5 al 7. Nos dice,
este contexto de que el Señor le tiene que dar nuevas tablas de la ley a Moisés, porque las primeras las terminó partiendo cuando, descendiendo con las tablas primeras, vio el becerro de oro y, ofendido por lo que ofendieron ellos al Señor, termina tirándolas. El Señor dijo a Moisés: lábrate 2 tablas de piedra como las anteriores, y yo escribiré sobre las tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que tú quebraste. Prepárate pues para la mañana y sube temprano al monte Sinaí, y allí preséntate a mí en la cumbre del monte, que no suba nadie contigo, ni se vea a nadie en todo el monte, ni siquiera ovejas ni bueyes pasten delante de ese monte. Moisés pues labró 2 tablas de piedra como las anteriores, se levantó muy de mañana y subió al monte Sinaí como el Señor le había mandado, llevando en su mano las 2 tablas de piedra. El Señor descendió en la nube. Aquí viene lo que es impactante. El Señor descendió en la nube y estuvo allí con él, mientras éste invocaba el nombre del Señor. Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó: el Señor, el Señor. Aquí se presenta a Dios. Y esta es su presentación, hablar acerca de él. Este es el nombre que está siendo invocado, el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. La presentación del Señor incluye sus atributos. ¿Quién es Él? Cuando está invocando el nombre del Señor, aparece el Señor y lo que dice es: este soy yo. Y se presenta con sus atributos. Es impactante, mis hermanos, que Él no solamente dice un nombre, una mención de un nombre y ya, para que sea conocido por este nombre, así se le llame, sino que su nombre, quien es Él, representa todo lo que Él es. Te pregunto, mi hermano, ¿es su nombre el que busca ser exaltado cuando tú oras? ¿Es tu nombre? Porque muchas veces lo que podemos estar lidiando, mis hermanos, es con que sea nuestro nombre el que sea exaltado. El nombre de Dios representa todas las perfecciones divinas. El nombre del Señor nos pone de frente todo lo que Dios ha revelado del mismo. Es como cuando yo voy a orar, yo recuerdo quién es Él y como si lo tuviera aquí al frente, lo que Dios es. Y con eso en mi frente, yo poder orar a Dios. No olvidar que es mi Padre, pero también recordar quién es Él. Y yo buscar que eso que es Él, que el Dios, el nombre de Dios, sea conocido. Esto es lo que significa tu nombre. Hemos visto lo que significa santificado. Ahora, mis hermanos, debemos anhelar ver con urgencia la necesidad de pedir en oración esto y de vivirlo a diario. La importancia y la prioridad de la petición, veámoslo entonces. Esa es la primera petición de la oración del Padre Nuestro. Es curioso, es la primera petición. Esto está formulado a manera de petición, esto no está simplemente como un enunciado, no es una parte introductoria de la oración. Ya se refirió al principio a quién era el destino de la oración, ahora está presentando la primera petición. Señor, que santificado sea tu nombre. Nos coloca en orden de prioridad, qué es lo que deberíamos nosotros buscar, cuál es el nombre que deberíamos adorar, buscar que sea adorado y que sea conocido en nuestra oración, sino el nombre de nuestro Dios. Y yo espero, mis hermanos, que hasta ahora, si eso no lo considerabas tú antes, a partir de ahora puedas considerarlo, que tus oraciones sean llenas de la palabra del Señor y poder ser cambiadas, no para que otros te escuchen. Oye, ¿cómo ha cambiado la oración de el hermano Raúl? Aquí no hay un hermano Raúl, bueno, no sé si te llamas Raúl, ¿tu nombre es Raúl? Ah, bueno, entonces no te dije a ti, el hermano Raúl, aquí no hay ningún Raúl, entonces digo el hermano Raúl de otra iglesia. Ay, cómo ora de diferente el hermano Raúl. La hermana Petrona, qué diferente es su oración. ¿Cómo ha cambiado después de esta serie? No, esa es la intención que buscamos. La intención que buscamos principal es que tu oración íntima sea la cambiada. Porque si solamente cambia para ser oído por los hombres, entonces nada hicimos. Porque es lo mismo que el Señor Jesús nos está diciendo que no hagamos. Pero yo espero que si no lo era antes, tú puedas hacerlo. Y yo quisiera hacer una pregunta retórica, es decir, que la respuesta está ahí mismo, no necesita que la respondas. ¿Qué es más grandioso que Dios para no pedir que sea Él el primer y principal pensamiento en nuestras mentes? ¿Qué tú podrías decir que es más grandioso que Dios? Para que eso ocupe toda tu mente, para que en tu oración eso ocupe el primer lugar. Y como sabemos que no hay nada, debería ser el nombre del Señor el que buscaríamos adorar.
Y la razón, mis hermanos, nosotros tenemos una tendencia habitual a que nuestro nombre sea el conocido. Si alguno de ustedes aquí está creando una marca, no sé si alguien independiente es acá o si hay personas que están haciendo su nombre en una empresa, si bien esas cosas no son malas en sí mismas, nos muestran como ejemplo lo que solemos nosotros hacer habitualmente. Mi marca sea conocida. Yo tengo que ver que esta marca venda más que otra. Yo tengo que ver cómo me voy impulsando y creciendo a través del tiempo. Pero a veces ese asunto lo llevamos tan a fondo que termines ocupando nuestro primer lugar siempre. Que nosotros seamos conocidos es nuestra intención como seres humanos. Friedrich Nietzsche, y perdónenme si no lo pronuncio bien, yo no soy prusiano, es un filósofo prusiano, fue un filósofo prusiano, y su tema principal de ese filósofo fue atacar lo que él llamó la idea de Dios. Decía que Dios estaba metido en todos lados y él pronuncia unas razones del por qué. Así que su intención es atacar esa idea de Dios. Hay una frase que es célebre de él y la cito, que dice: no puedo creer en un Dios que quiere ser alabado todo el tiempo. No puedo creer en un Dios que todo el tiempo quiera que yo lo esté alabando. Y ese fue uno de sus mayores problemas, y ahí fue construyendo su idea en contra de Dios, y es el que conocemos como la célebre frase de Dios está muerto, porque para él era así. Ahora, mis hermanos, personas como él y personas como cualquiera celebran lo siguiente. Ese hombre que dice ese comentario y cualquier ser humano celebra siempre lo siguiente: la belleza, la perfección y la bondad de las cosas. La belleza, tenemos concursos de belleza, celebramos la belleza de un arte, celebramos la belleza de algo que alguien hizo. Qué hermoso te quedó eso, qué hermoso tu peinado, qué hermoso cómo te arreglaron para el día de tu boda. Celebramos la belleza de las cosas, celebramos también las perfecciones de las cosas cuando observamos esas construcciones antiguas y vemos esa perfección en su construcción y decimos: wow, qué tremendo, cómo eso ha perdurado por los años. ¿Lo celebramos o no? Celebramos también el hecho cuando alguien es bueno, cuando alguien de su generosidad da y aporta para otros y contribuye a su necesidad. Nosotros decimos: qué bueno fue eso. Si celebramos estas cosas como seres humanos a otros que los hacen, ¿cómo no celebrar aquel que es eternamente bello, eternamente perfecto y eternamente bueno? ¿Cómo no poder decir que Él sea alabado siempre si Él ha mostrado ser eternamente todo esto y más? Y no solamente Él, sino que lo que Él hace es bueno en gran manera. ¿Cómo entonces simplemente decir un argumento? Yo no creo que Dios necesite de que yo esté pidiéndole: Señor, que sea alabado tu nombre. ¿Qué otro nombre entonces alabar? ¿El nombre mío? ¿El nombre de quién merecería ser alabado entonces? Por eso, mis hermanos, debemos considerar que esto es algo de suma importancia, porque nosotros debemos buscar la gloria de Dios y pedirle al Señor que las personas también le conozcan y hagan que su nombre sea engrandecido, que las personas conozcan, honren, amen y se asombren por Dios. ¿No es acaso nuestro deseo? ¿Cómo sería de distinto si nuestros familiares que no lo conocen pudieran asombrarse por Él? ¿Acaso no celebramos cuando alguien que conocimos, que no conocía de Dios, de repente tú dices: qué increíble, conoce a Dios y lo que habla del Señor? Nos alegramos. ¿Por qué entonces en nuestras oraciones no pedirlo? En su libro acerca de la oración del Padre Nuestro, Arthur Pink dice lo siguiente: cuando ofrecemos esta petición a nuestro Padre Celestial, estamos diciendo: lo que me pase, por profundo que me pueda hundir, sin importar qué tan hondas sean las aguas por las cuales pueda ser llamado a pasar, Señor, engrandécete en y por medio de mí. Cuando leemos a los puritanos decimos: qué oraciones. Y ellos no hacían simplemente que seguir el ejemplo de su Señor, llevarle la gloria a Él. Señor, aquí estoy pasando, pero estoy bien, tengo paz con mi Dios, gloria a Dios. Cuando escuchamos ese canto nos asombramos, pero está lleno de simplemente dependencia en el Señor. Nuestro buen Señor Jesús nos enseña acerca de eso, mis hermanos. Juan 12, versículos 27 al 28, a los que toman nota. Noten lo que dice el Señor Jesús. Este es el momento donde Él apenas va a iniciar en el Evangelio de Juan a decir que su hora ha llegado. Él ya sabe que se ha acercado la hora de su muerte. Y miren lo que dice. Él ya sabe que va a entregar su vida. Ya lo sabe, pero miren lo que dice: ahora mi alma se ha angustiado.
Ok, Señor, ve a oración y dile al Señor que te quite la angustia. Ve al Señor y dile, Señor, llévate esto de mí, yo no lo quiero. ¿Qué nos enseña Jesús? ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Pero para esto he llegado a esta hora. Así que, ¿qué es lo que pide Jesús? Padre, glorifica tu nombre. Eso es santificado sea tu nombre. Señor, yo estoy angustiado por lo que voy a pasar. Ha llegado mi hora, Señor, pero no te pido, te voy a pedir que la quites. No, glorifica tu nombre. ¿Y qué responde el Señor en el cielo? Esta es una oración hecha conforme a la voluntad del Señor. ¿Qué responde el Señor en el cielo? Nos dice el versículo 28. Lo he glorificado y de nuevo lo glorificaré. Mis hermanos, en ese momento de tribulación y de profunda angustia, Jesús nos enseña que no debemos buscar nuestra comodidad y gloria, sino la gloria de Dios. Cuando a nosotros nos duele algo, lo primero que pedimos es, quítateme este dolor. ¿Cómo voy a poder ir al trabajo así? Y lo que Jesús nos muestra es ante la muerte misma, nos dice, voy a pedirte otra cosa, que tu gloria, tu nombre sea glorificado, Señor. Deberíamos ver el dolor y cualquier aflicción como los medios que el Señor también nos entrega para que su nombre sea glorificado y engrandecido. Qué diferente sería un cristiano, debería ser un cristiano distinto. Y yo lo que estoy diciendo lo estoy predicando para mí también. Debería ser distinto si algún día padecemos una enfermedad que nos lleva a tener días, estar internos en un lugar. ¿Cómo sería mi queja? ¿O cómo sería mi lamento? ¿Cómo sería mi alabanza? ¿Sería igual que los que están alrededor mío quejándome todo el tiempo? En cambio, adorando al Señor a pesar del sufrimiento, como Cristo mismo me enseñó. Señor, que tú seas glorificado a través de mi aflicción. Lo hemos cantado también varias veces. Trae gloria a tu nombre a través de mi aflicción. Dame tu gracia para ver que vivir es Cristo. Nuestro Señor nos enseña, mis hermanos, nuestro Señor nos enseña y deberíamos seguir su ejemplo, que en nuestra aflicción Dios sea glorificado y que en nuestra tristeza, en nuestra alegría, también sea glorificado. Estemos en angustia o estemos en total satisfacción, sea el Señor alabado, sea su nombre glorificado. Citando también a otro autor, David Wiebe, dice lo siguiente acerca de esto: cuando oramos, santificado sea tu nombre, estamos orando que Dios, como verdaderamente es, sea honrado y venerado, y que sea el objeto de deleite de todo corazón, en toda circunstancia y en todo tiempo. Y yo te pregunto, mis hermanos, y quisiera escucharles, ¿cómo sería nuestro mundo si todas las personas hicieran solo aquello que glorifica a Dios? ¿Cómo sería nuestro mundo? ¿Sería diferente a lo que es ahora? Vendríamos al menos unas condiciones distintas, seguramente en todos los aspectos. Ahora quiero preguntarte, pero no espero que me respondas. Esto es una pregunta que la lleves personalmente. ¿Cómo sería tu vida si honraras a Dios por encima de cualquier otra cosa? ¿Cómo sería tu vida? Ya no pienses en otro, ay sí, mi vecino necesita glorificar a Dios. No, piensa en ti. ¿Cómo sería tu vida si tú honraras a Dios por encima de cualquier cosa? Si la misma pasión que le colocas a otras cosas, se la colocaras a amar al Señor profundamente. ¿Cómo sería, cómo luciría nuestra vida, mis hermanos? Como podemos ver, necesitamos orar de esta manera. Y no solamente que digamos una palabra fría y ya calculada como santificado sea tu nombre, la introduzcamos. Ahora yo voy a orar diferente. En cualquier momento voy a decir santificado sea tu nombre y esta no. ¿Cómo cambia tu oración al entender esto? Necesitamos realmente, mis hermanos, como he dicho, tener oraciones saturadas, impregnadas, avivadas, renovadas, vibrantes con la palabra de Dios. Que sea la palabra de Dios la que nos dé el sentido para nosotros orar. Así que les invito, mis hermanos, a que apunten los siguientes versículos bíblicos. En serio, les invito a que los apunten. Si tienen ahí donde anotar, por favor, voy a darles 7 versículos y voy a pedirles que juntos leamos el 8º versículo, o sea que en total vamos a tener 8 versículos que nos hablan específicamente o nos apuntan específicamente a esta petición. Voy a explicar qué son estos versículos. Estos versículos nos amplían la idea del santificado sea tu nombre, para que solamente cuando oremos no digamos santificado sea tu nombre y luego pasemos a nuestras peticiones, sino que estos versículos nos van a ayudar a poder ampliar la idea, como les digo, de qué significa esto de santificado sea tu nombre. Isaías 43:7
Hay muchos más, solamente traje algunos. Isaías 43:7. Isaías 48, versículos 9 y 11. Mateo 5:16. Juan 4:23. Hechos 12:23. Primera a los Corintios 10:31. Creo que es conocido por todos, ¿no? Por la mayoría. ¿Qué nos dice primera a los Corintios 10:31? Que ya sea que comamos o bebamos. Hechos 12:23. Que ya sea que comamos o bebamos, lo hagamos todo para la gloria de Dios. Es eso que estamos hablando, de que glorificado sea el Señor en lo que sea que hagamos. Colosenses también mencioné esa idea, pero bueno, yo no traje Colosenses. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 12. Y por último, que quiero que leamos juntos, así que les doy chance, y voy a leerlo en Reina Valera del 60 para tener la versión que la mayoría tenemos aquí ahorita. Por último, Primera de Pedro 4:11. Primera de Pedro 4:11. Busquémoslo y lo leamos juntos. Por favor, me dicen cuando ya lo tengan todos. ¿Ven? Listo. Entonces leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ya sea que lo que sea que hagamos, aquí está en el contexto de iglesia, pero ya sea lo que sea que hagamos, que lo hagamos conforme a las palabras de Dios. En todo lo que hagas, mi hermano, no sea tan solo en la iglesia, lo que me pongo, lo que digo, lo que como, en todo busco glorificar al Señor. No es simplemente como decir, Señor, si esta blusa amarilla te agrada, házmelo saber, Señor, para ver si me la pongo. No, no es así. Es, Señor, con esta blusa yo te puedo glorificar, con esta camisa yo te puedo glorificar. Con esto, Señor, yo puedo saber que estoy llevando gloria a tu nombre. Que las imágenes no llegan hacia mí, sino que es hacia ti. Eso es lo que debemos procurar. Señor, que lo que sea que atraiga mi nombre pueda ser llevado a que sea la gloria para tu nombre. Debería ser esa nuestra intención. Así que, mis hermanos, deberían cambiar nuestras oraciones cuando nosotros nos referimos al Padre nuestro que está en los cielos y le pedimos que su nombre sea santificado. No solamente pronunciar la palabra de manera fría, sino poder recordar por qué yo soy su hijo. Oh Señor, tú me has salvado por medio de tu Hijo Jesucristo. Yo no merecía ser tu hijo, pero soy adoptado por gracia a través de la obra que Él pagó en la cruz. Gracias porque hoy puedo ser tu hijo, hoy puedo llamarte Padre. Y ahí fue más bíblica tal vez, y no simplemente una expresión vana y repetitiva, y solamente para recordar que Él es mi Padre. Y así puedo continuar con las demás cosas. Estás en los cielos, Señor, tú eres soberano, tú eres eterno, tú eres justo, eres bondadoso, no hay quien se compara a ti, Señor. Al recordar que estás en los cielos, Señor, es para yo afirmar y recordar que tú estás por encima de mí, que no hay nadie por encima tuyo, Señor, que tú eres más grande que cualquier cosa. No es solamente decir por decir las palabras, sino realmente qué significa, dónde nos apunta y cómo nuestro corazón lo transforma. Y que santificado sea su nombre, entonces sea distinto para nosotros. Usemos estos versículos. Señor, si hoy tú me permites enseñar, que sea para tu gloria, no para la gloria mía. Que si tú nos permites cantar, Señor, sea para que tu nombre sea conocido, no para que mi voz sea la que se escuche más. Y así podemos pedir con todo lo que hagamos. Y seguramente al orar temprano en la mañana, si es la manera que hacen muchos, será distinta. Porque al salir de casa no buscamos simplemente tener un día bien para que yo esté tranquilo, sino que no importa lo que pase, yo quiero glorificarte a ti, Señor. No importa si hoy mi jefe amaneció más aburrido, que tu nombre sea glorificado, que tu nombre sea engrandecido, que en cómo yo vivo tu palabra, yo pueda, Señor, traer gloria a tu nombre a través de lo bueno que pueda considerar, pero también a través de lo malo que yo pudiera considerar. Así que antes de dar alguna aplicación particular,
Quisiera escucharles, mis hermanos, si tienen algunas preguntas, si hay algún aporte o comentario, sería un buen momento para poder hacerlo. ¿Alguien tiene algo que decir? Tenemos tiempo, no se preocupe, no se cohíba si es por tiempo el que tiene la pregunta. Bueno, yo espero que no sea yo el que les haya hecho impedir que hablen, pero espero que por lo menos el Señor los haya llevado a meditar. De veras les digo, mis hermanos, sinceramente, esto no es una enseñanza más para nosotros. De hecho, ninguna enseñanza es algo más para nosotros. Pero al decir enséñanos a orar, no estamos pensando solamente, los hermanos necesitan a orar mejor. Enséñanos a orar nos incluye a nosotros los que estamos preparando las enseñanzas. De veras que ha sido para mí algo alentador y vivificante el poder recordar esta verdad y el poder decir mis oraciones deben ser cambiadas. Al hablar de aquí no hablo simplemente para exhortar a otros, sino para exhortarme a mí mismo también, de que necesitamos que nuestras vidas de oración sean diferentes. Así que, hermano, entonces, como no hay preguntas, quisiera que aplicáramos esto a nuestra vida y quisiera primeramente que puedas examinar cómo tu pecado ha opacado en ti y a otros el ver a Dios como lo más grandioso y no santificar su nombre. Cómo tu propia vida, cómo tu pecado te ha opacado a ti de ver a Dios como algo más grandioso. Cuando hablo del pecado, mis hermanos, me refiero a cómo nosotros, como decía ahorita el ejemplo, al salir de aquí, nos dejamos deleitar por otras cosas que no sean el Señor. Para mí la definición de pecado, una de las que más me gusta, es la de la madre de los Wesley, ¿no? Que dice que todo aquello que te termina fascinando, que te termina gustando, que tú terminas apreciando más que Dios, eso es pecado. No es que nosotros no podamos hacer nada, sino que si algo por encima de Dios está, ya podríamos saber que es algo con lo que estamos pecando. Dios es el primero y todo lo demás, como decimos siempre cuando leemos el texto del Sermón del Monte, que hablamos de que primeramente es el reino de Dios y su justicia y lo demás viene después, además es añadidura. Además de examinar, mis hermanos, descubramos, busquemos en su palabra y enriquezcamos nuestra oración de esas verdades que exaltan al Señor, que nos invitan a santificar su nombre y a ponerlo a Él en primer lugar. Que nuestras oraciones sean desde la palabra de Dios tomadas y alimentándonos. ¿Cómo podemos nosotros orar la palabra de Dios? Y por último, quisiera llevarlos a que siempre se asombren, que puedan ustedes asombrarse por el Señor, que puedan exaltar el nombre del Señor, deleitarse en su palabra, que puedan vivir su evangelio, que Él sea glorificado por medio de ti y que su nombre sea exaltado y engrandecido por nosotros. Pero también el ruego al decir santificado sea tu nombre, es que también allá afuera, también los hermanos podamos exaltar y engrandecer el nombre de Dios. Así que, mis hermanos, vamos a orar y vamos a intentar poner en práctica lo que acabamos de aprender. Vamos a orar. Bendito Dios, Señor, ante ti estamos no porque merezcamos estarlo, Señor. Ante ti nosotros expresamos oración no porque nosotros tengamos la llave para poder hacerlo, no porque simplemente tengamos el celular de Dios disponible y podamos marcarlo a cualquier hora. Señor, la razón del por qué nosotros podemos ir a ti en oración todo el tiempo es porque a ti te ha placido hacerlo así, Señor. Señor, no merecíamos ni siquiera que una plegaria de nuestra boca saliera para dirigirse a un Dios tan santo como tú eres. Sin embargo, Señor, en tu gracia y misericordia nos has adoptado como tus hijos y hoy podemos, como hijos amados por ti, presentarnos ante ti, Señor. Saber, Dios, que ya no hay ninguna condenación para nosotros porque Cristo pagó el precio en nuestro lugar. En la cruz, Señor, se satisfizo tu ira, Señor. En la cruz, Señor, tu justicia también fue satisfecha. Y hoy podemos acercarnos a ti confiadamente ante tu trono de gracia y poder recibir gracia y misericordia para cualquier momento de nuestras vidas, Señor. Y hoy es también un día como esos. Necesitamos de tu gracia, Señor. Necesitamos de ti. Señor, si cualquier otra cosa pudiera necesitar, Señor, no va a ser más importante que mi necesidad de ti, Señor.
Tú eres mi Padre y separado de ti yo no puedo hacer nada, y por eso estamos aquí, Señor. Porque necesitamos que tú seas nuestra mayor fascinación, que tú seas nuestro mayor asombro, que recordar que tú estás en los cielos, Señor, nos lleva a saber que este Dios eterno, soberano, todopoderoso, este Dios omnisciente que conoce todo de mí, aún lo que ni las personas más cercanas a mí conocen, tú sí lo conoces, Señor. Tú conoces lo que vemos, tú conoces lo que tocamos, tú conoces lo que decimos, tú conoces lo que pensamos, Señor. Tú conoces lo que hacemos. No hay nada que se escape, Señor, de tu vista. Todo está, Señor, revelado ante tus ojos, y por eso sabemos, Señor, que no podemos escondernos de ti. Que nuestra maldad, de la única manera que podría ser cubierta, es por la sangre de Cristo que pagó el precio por nuestras vidas. Y por eso, Señor, ¿qué otro nombre merece la gloria sino el tuyo, Señor? ¿Qué otro nombre puede ser Dios adorado? ¿Qué otra cosa en este mundo puede ser reverenciada y exaltada por mí, Señor, sino tú? Señor, no hay nada en este mundo que nos pueda dar, ni que pueda compararse ni en lo más cerca a ti, Señor. Aún, Señor, el dinero, que en tu palabra lo muestras como un Señor que pudiera hacernos pensar que tenemos cubiertas todas las cosas, Señor. Realmente el dinero ha demostrado a nosotros que no puede comprar realmente lo valioso, realmente el tesoro más grande, y es el que podamos ser tus hijos. Oh Señor, gracias, gracias, Señor, porque desde antes de la fundación del mundo, tú, Señor, nos escogiste para ser tus hijos amados. Gracias, Señor, porque estando nosotros muertos en delitos y pecados y deleitándonos en esos pecados, Señor, tú, Dios, te revelaste a nuestras vidas y nos salvaste. Gracias, Señor. Te rogamos, oh Dios, te pedimos, Señor, que también además de esto nos ayude, Señor, a poder ser aprendidos, Señor, en esto de orar. Oh Señor, somos unos nuevos, somos unos bebés, somos unos novatos en esto, Señor. Síguenos instruyendo. Queremos que nuestras vidas de oración, Señor, y nuestras vidas diarias, Señor, sean vidas donde tu gloria, Señor, es la que se busca. Sean vidas, Señor, donde el pecado no sea el que impere, donde nuestro nombre no sea el que se busque engrandecer, sino que tu nombre sea el famoso, que tu nombre sea el conocido y engrandecido, Señor. Sea tu nombre por siempre exaltado por nosotros, tus hijos que llevan tu nombre, Señor, en los cuales a ti te ha placido, Señor, que te representen. Haznos a nosotros, Señor, unos dignos representantes de ti, cuando buscamos tu gloria y no la nuestra, Señor. Te lo rogamos, Señor, transforma nuestras vidas, transforma también nuestras oraciones vivaces y no repetitivas y vanas, sino donde tu gloria, Señor, sea nuestro anhelo profundo y nuestro anhelo todo el tiempo. Amado Dios, te damos gracias y te rogamos, Señor, que sigas obrando en nuestros corazones y que nuestras vidas sigan siendo transformadas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.